mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. El año 2021, que se inicia en pocas horas, nos depara grandes desafíos, no vividos ni imaginados por nuestras generaciones. El COVID-19 ha preparado el camino para establecer lo que se ha denominado, lo que por muchos años han estado trabajando, un nuevo orden mundial. Así que no volveremos a vivir la normalidad que hemos tenido hasta acá, sino que cosas van a cambiar, quizás algunas lentas, otras más aceleradas, pero vamos a vivir cambios muy drásticos que nunca habíamos pensado. Un gobierno que dictará los principios y valores por los cuales los seres humanos tenemos que vivir en la tierra, es lo que se nos presenta. Cómo va a funcionar la economía de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. También cómo van a funcionar las naciones. Una de las cosas que se espera es acabar con la soberanía de las naciones, acabar con las fronteras y hacer una aldea global completamente donde uno puede ir por cualquier parte sin temor a las culturas ni a los trámites de ninguna cosa. Aparentemente eso es muy bello, pero qué problemas los que vamos a encontrarnos. También se va a imponer lo que debemos creer o a quién debemos creer. Su final es hacer del cristianismo una de las cosas que tiene el nuevo orden mundial. Y lo he estado mencionando hace mucho tiempo, los que me escuchan en el Tabernáculo de la Fe, no de ahora, hace más de 2 años. He estado mencionando vez tras vez, hermanos, ustedes que me han oído, que se pretende hacer del cristianismo un archivo histórico. Es decir, cuando vengan las próximas generaciones, algo que el cristianismo, escuchen lo que fue el cristianismo en generaciones pasadas, pero que ahora nadie sabe de eso, qué significa. Simplemente es una historia, un cuento que ya pasó. Eso es lo que se quiere hacer de la fe cristiana, de la Biblia, de los cristianos, del nombre de Jesucristo, de todo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Navidad, Semana Santa, todo eso ya no se volverá a recordar porque hay una nueva forma de creer, hay una nueva forma de vivir, hay una nueva forma de pensar. Así que es parte de lo que se está haciendo. Estos días recibí la información interesantísima porque se van a escribir libros, muchos libros a favor de la ideología de género. Hace pocos meses atrás se publicó en España un libro, escuche, y perdonen que tengo que decir, no es lo que yo digo, es lo que el título, así es el libro del título. El libro dice, solo un Jesús marica puede salvarnos. Escrito por los homosexuales, y es un bestseller en este momento, o por lo menos creo que lo están comprando mucho en España. En otras partes algunos los están pidiendo por correo. En fin, esas cosas vienen sucediendo vez tras vez. Y están clausurando los canales de YouTube, que los que tenían esos programas comenzaron a hablar, a reflexionar sobre el libro para decir que no estaba bien. Entonces, por decir que no estaba bien, que no estaban de acuerdo con el libro, entonces comenzaron a clausurar los canales donde estaban hablándoles. Espero que no me lo cancelen, por lo menos en Colombia, por ahora. No sé, si acaso lo cancelan, pues nos veremos de alguna otra manera. Pero la realidad es que eso es lo que está pasando. Vamos a ser acusados los cristianos de intolerantes, promotores del odio, porque no aceptamos lo que nos quieren imponer: el aborto, el matrimonio igualitario, la ideología de género, la revolución sexual, etcétera, 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 etcétera. Una de las cosas que se proyecta dentro de pocos años, ya en algunos países comenzó ya, es que los niños los va a educar el Estado, no los padres. Porque los padres son solamente los instrumentos para que los niños vengan a la tierra. Pero el dueño de los niños es el Estado, y el Estado se encarga de educarlos
para los intereses del nuevo orden mundial. Así que, hermanos, es muy difícil lo que va a pasar en el mundo que vivimos, el mundo que estamos viviendo, el mundo que está empezando en estos días ya con lo de la vacuna y muchas cosas que van a venir. Hay muchas cosas para hablar, no tengo tiempo para hacerlo, pero solamente les digo que en el Centro de Pensamiento y Liderazgo estaremos hablando de estos temas y estaremos capacitando a nuestros hermanos para enfrentar lo que pasa. Yo recuerdo al Señor Jesucristo que nos dijo hace mucho tiempo de los días que vendrían, y no tengo la menor duda que estamos de alguna manera viviendo ya parte de esos días del Señor. En el libro de Mateo capítulo 10, el Señor dijo: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Estoy leyendo precisamente el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16 en adelante. Y luego dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Sigue diciendo: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Eso lo dijo Jesús, que vendrían los días. Tal vez no fueron esos días, quizás muchos lo vivieron, pero al pasar el tiempo se va haciendo más real las profecías que Jesús dijo, porque como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice el verso 21 otra vez: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y luego dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Son días que vienen muy difíciles en nuestra sociedad, en el mundo, en todas partes de la tierra. Colombia no está exenta. Toda la tierra tendrá que enfrentar esas circunstancias difíciles. Yo quisiera entonces que oráramos en este momento antes de compartir algo muy especial directamente de la palabra para este momento que estamos viviendo y darles un mensaje de esperanza. Señor Jesús, quiero darte muchas gracias por la oportunidad que me brindas en ese 31 de diciembre de 2020, antes de que llegue la medianoche, Señor, para que mis hermanos vayan con un pensamiento a recibir el nuevo año, Señor, que tenemos que recibir dentro de pocas horas. Señor mío, te pido que nos des sabiduría y nos des entendimiento para mirar lo que tú nos dices en este sagrado libro, en la Biblia, Señor. Todo lo que está escrito en él se está realizando, se está cumpliendo día tras día, Señor. Señor, y parece que con fuerza muy grande en este momento se está haciendo realidad. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Abre nuestros oídos para conocer tu propósito y saber cómo enfrentar los días que vienen. En el nombre de Jesús. Amén. Creo, amados hermanos y amigos, que es muy importante que entendamos que estamos viviendo como los días de los hijos de Isaacar, que sabían bien en qué tiempo vivían, y no solamente sabían bien en qué tiempo vivían, sino que descubrieron por esa gracia del Señor cómo debían de enfrentar los días que vendrían. Y algo más, la tercera característica que tenían los hijos de Isaacar era que eran hombres que hablaban con certeza, con seguridad, para poder alertar al pueblo, para saber cómo vivir entonces, como el libro de un hermano que escribió hace mucho tiempo. Y entonces, ¿cómo viviremos? Es un libro muy interesante que ya ni se encuentra en
en las librerías, ya dejó de publicarse. Tengo la copia y estoy estudiándolo. Muy interesante. Ya en algunos momentos tendremos que hacer más referencia a eso. Para ello quiero pedirles que vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el libro de los últimos días, la revelación de Dios para el tiempo final. Vamos a ver si hay algún mensaje para nosotros hoy. Yo quiero ir a un pasaje muy conocido, del cual yo he hablado en el pasado, para hablar de otros aspectos, ambientes que están dentro del capítulo, dentro del libro, pero que hoy tienen una relevancia muy, muy especial. Es el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Voy a leer en primer lugar del verso 1 hasta el versículo 7. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En el trono, dice el capítulo 4, estaba el Todopoderoso, nuestra majestad, sentado en su trono. Tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Un paréntesis. Es interesante si tú miras el contexto del texto. ¿Cuántos milenios habían pasado? ¿Cuántos hombres sabios, poderosos, ricos o pobres, o religiosos, cuántos fundadores de religiones habían pasado en la tierra, se habían formado? Y ninguno se pudo parar ese día cuando el trono de Dios se presenta delante de esa inmensa multitud que está escuchando ese mensaje. Nadie puede levantarse y decir: yo soy el digno. Nadie era digno. ¿Quién puede ser digno delante de nuestra majestad, delante de nuestro Dios? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Sigo leyendo el versículo 5 ahora. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¡Qué espectáculo! Es claro en ese pasaje, ¿quién es ese que es digno? Y ese que es digno es el Cordero de Dios, que es el león de la tribu de Judá, pero también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me acuerdo las palabras de Juan, cuando vio a Jesús que venía por la orilla del río Jordán, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a ese Cordero que había sido sacrificado allá en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se preparaba para salir de la cautividad que estaba en Egipto e ir rumbo a la tierra prometida. Así que tenemos ese primer cuadro. Luego llegamos al versículo 8 y dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, no sabemos exactamente quiénes son los 4 seres vivientes, pero son seres que fueron redimidos. Creo que de alguna manera representan a los redimidos por la sangre de Jesucristo aquí en la tierra. Pero no solamente los 4 seres vivientes, sino los 24 ancianos que también representan a los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copos de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, es el pueblo de Dios que entiende el principio de la alabanza, el principio de la oración, no como un show, no como un espectáculo, no como algo para hacerse muy importante, sino para poder rendirle una ofrenda fragante a nuestro Dios, que sea un incienso puro que llegue al corazón de nuestro Dios. Y dice el versículo 9,
y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Escuche, muy interesante. Reinaremos sobre la tierra. Escúchelo, porque quiero que lo entendamos. Nosotros, de alguna manera, no sé cómo llegamos a este pensamiento, que nosotros sí somos reyes y sacerdotes, pero que vamos a reinar en el cielo. No, la Biblia dice que somos reyes, que somos gobernantes y que vamos a gobernar en la tierra. Escúcheme esa verdad. Hay mucho que hablar del tema. En el centro de pensamiento estaremos ahondando sobre eso. ¿Dónde vamos a reinar los redimidos por la sangre de Jesucristo? Y no solamente eso, sino que somos sacerdotes. Tenemos entrada para vivir siempre en la presencia del Señor. Reyes que gobiernan, sacerdotes que adoran. Así, y será sobre la tierra. Precisamente para poder mirar este pasaje, luego nos dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en Salmo capítulo 37, hablando de gobernar sobre la tierra. Dice el capítulo 37, si ustedes van conmigo a sus Biblias o si quieren anotar el versículo 9 y 11. Mire, este salmo profético, dice el versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Dios heredarán la tierra. Y luego sigue diciendo, del verso 9 hasta el 11, verso 10, pues ya aquí a poco no existirá el malo, y observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El verso 18 dice: conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Y el verso 29 dice en ese libro: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, con un propósito. Claro, mientras que llega un día glorioso cuando Jesús retorne a la tierra, vamos a vivir con Él en el cielo, pero no será allá en las alturas donde vamos a vivir para siempre. Seguro que tendremos mucho que ver con las alturas, con los cielos de los cielos, sí, claro, pero Dios creó los cielos y los cielos para Él, pero la tierra, dice la Biblia, para los hijos de los hombres. Por eso digo, tendremos que entender esto muy claro en el camino. ¿Cómo va a ser? Dios nos va a ir revelando el camino. Yo solamente creo lo que Dios dice en su palabra. Así que nosotros hemos sido redimidos. ¿Para qué? Yo fui redimido por la sangre de Jesucristo. Es decir, lo que significa fui comprado por Cristo. Por la sangre de Jesucristo fui comprado para gobernar con Él aquí en la tierra. Escúchelo bien, hermanos. Así que no importa que la gente se levante para decir que la tierra le pertenece a ellos y ellos se van a adueñar de la tierra y va a ser de los habitantes de la tierra sus esclavos. No importa lo que piensen. Yo sé, el Señor dijo, el salmista dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa tierra le pertenece a Dios y Dios la ha dado como heredad para ti, para mí, para los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y luego muchas cosas van a pasar que vamos a entenderlo más adelante. Y luego dice que él tenía esos sellos que tenía que abrir. Nos dice la palabra del Señor que vamos a seguir mirando la palabra del Señor. El libro tenía ¿cuántos sellos? 7 sellos. Si ustedes van conmigo al capítulo 6, cuando los sellos empiezan a abrirse, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello lo libra, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira.
Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Esto es muy interesante. La pregunta que nos podemos hacer en este momento: ¿quién es ese caballo blanco que sale cuando se abre el primer sello? Esa llamada inicial, ese primer sello. Ese caballo blanco representa a la iglesia de Jesucristo. Representa a la iglesia que ha sido comprada con la sangre de Jesucristo y cuyos vestidos son blancos por esa sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, como lo veremos más tarde si nos alcanza el tiempo, lo miraremos. El Padre le ofreció a Jesús las naciones. Le dijo allá en el Salmo 2:8, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones, le dijo el Padre a Jesús. Y Jesús, después de que resucitó, se acercó a sus discípulos y les dio lo que se llama la Gran Comisión. Les dice en el capítulo 28 del libro de Mateo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él no tiene solamente autoridad en el cielo, la tiene aquí en la tierra. Y de esa autoridad me tiene investido a mí y te ha investido a ti. Así que no temamos, porque el que tiene toda autoridad es Jesucristo y nos la ha compartido a nosotros. Por tanto vayan, dice el pasaje, y hagan de las naciones mis discípulas y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Es muy interesante que el primer sello tiene que ver con la iglesia de Jesucristo, que está puesta en la tierra, no para soñar con la otra vida, sino para soñar con hacer la voluntad de Dios aquí en este mundo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos? ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo empezó la oración? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. No llévanos a tu reino, sino venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Dónde hay que hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios? Aquí en la tierra. Interesantísimo. Ya hay tanto para hablar de este tema. Les desafío a que se preparen para inscribirse en el centro de pensamiento, porque tendremos clases presenciales. En medio de las dificultades que vivimos, vamos a tener con todo lo de bioseguridad grupos, y también vamos a usar otros medios para llegar a cada uno, los que se van a inscribir. Tenemos una tarea que cumplir, no importa las amenazas, no importa lo que venga. Por ejemplo, dice el versículo siguiente, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañéis el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y el lugar de los muertos, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad. Y la traducción de esa palabra mortandad implica pestes como el COVID y otras más que vendrán seguro en su momento. Dice que tenían la capacidad de matar la gente con la mortandad y con las fieras de la tierra, en fin, con todo eso que estamos mirando en el versículo 8. Así que, mientras que el pueblo de Dios va proclamando el nombre de Jesucristo y trayendo paz a la tierra,
El mundo que no conoce al Señor, el mundo que está gobernado por las tinieblas, tiene otras intenciones. Quiere establecer guerra para destruir las naciones. Quiere establecer el hambre, porque la pobreza aumenta. El tercer caballo tiene que ver con el hambre, el caballo amarillo que menciona, o el negro, perdón. Y luego el tercer o el cuarto caballo, que es negro, tiene que ver con la muerte. Guerra, hambre, muerte. Eso es lo que hay en el mundo. Solo Jesucristo puede ofrecer a los hombres, a través de su pueblo, a través de sus redimidos, a través de los comprados por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios nos escogió para que llevemos un mensaje donde la verdadera paz se hace real, donde no habrá hambre, donde compartiremos lo que Dios tiene en nuestras vidas y ayudaremos a los demás a desarrollar sus dones y talentos y capacidades, donde no habrá la muerte eterna, sino que estamos destinados a vivir para siempre. Estas verdades que menciona que Jesús, cuando se levantó y tomó el rollo del que estaba sentado en el trono, sellado con 7 sellos y escrito por dentro y por fuera, y rompió el primer sello, el segundo sello, tercer sello y el cuarto sello. Todo es lo que estamos viendo en este momento que está pasando. Eso va a pasar en la tierra, mis amados amigos. No nos desesperemos, porque la profecía se cumplirá día tras día. Lo más importante en estos sellos, lo primero es que el pueblo de Dios tenga la certeza, la seguridad de que ha sido llamado por Dios para que como cuerpo de Cristo salgamos venciendo para vencer. Nunca seremos vencidos. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, no prevalecerán contra los redimidos por la sangre de Jesucristo. Así que lo importante es que nosotros demos el paso. Es tiempo de dejar de pensar que somos salvos para ir al cielo. No somos salvos. Sí, vamos al cielo mientras que todas las cosas acontecen a su final. Al final, en su momento, estaré hablando de lo que pasará al final. Pero hermanos, amados, mientras que estamos en esta tierra, estamos llamados para conquistar la tierra. Salió venciendo para vencer. Salió venciendo para conquistar. La tierra le pertenece a Dios y recibimos el mandato del Señor de ir y hacer de las naciones discípulos del Señor y enseñándoles a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Esa ha sido una falla de la iglesia, de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Siempre estamos esperando el día que yo me muera para irme para el cielo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos aquí en la tierra? No somos vencedores. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que nos habla de las 7 iglesias, cada iglesia termina con una palabra: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Todos son llamados a ser vencedores, no vencidos. Yo no fui llamado, ni estoy pastoreando el tabernáculo de la fe para pastorear una iglesia de perdedores. No, Dios me llamó para pastorear una iglesia de vencedores, y tú eres vencedor conmigo. Bendito el nombre del Señor. Dígale a su hermano, la persona que está a su lado: somos vencedores por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Somos vencedores. Si seguimos el quinto sello, en el verso 9 al verso 11, que es muy interesante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, y aquí empiezan situaciones que van a ser más claras. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Escuche, ¿se acuerda que leí Mateo capítulo 10, las palabras de Jesús? Que seríamos aborrecidos por causa del nombre del Señor y seríamos perseguidos. Pues si ustedes leen con detenimiento la historia, la iglesia cristiana ha estado colocando mártires permanentemente en la tierra. Aquí en Colombia, en los años antes de los años 60, durante ese tiempo hacia atrás, muchos muertos. Yo tuve una experiencia con Jesucristo en 1960. Y desde ese tiempo el Señor me llamó para servirle. Pero en ese tiempo, ser cristiano en Colombia se pagaba con la vida.
Claro, tuvimos que luchar y hemos logrado la victoria y hoy hemos vivido un tiempo de paz. La mayoría de ustedes que no conocen la historia de Colombia, la historia de lo que pasó con la iglesia, con los redimidos por la sangre de Jesucristo, piensan que siempre ha sido así un tiempo de gloria, de amor, de reunirnos. No, hubo tiempos muy difíciles, las épocas de los años 50, de los años 40, ser cristiano en Colombia era lo más terrible. Pero salimos venciendo para vencer y estamos venciendo y no dejaremos de ser vencedores. Recuérdelo siempre, mi amado hermano, mi amado amigo. Entonces dice el versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían también de ser muertos como ellos. Muchos de nosotros tendremos que morir en el campo de batalla como una guerra. En la guerra, los que salen a la guerra saben que salen a la guerra saliendo para vencer. No saben si van a morir en el campo de batalla. Pero al final, el cuerpo que representa será vencedor. Entonces, es lo que tienen en su corazón. Muchos caen en el campo de batalla, pero tenemos un lugar en el cual Dios nos espera. Bendito el nombre del Señor. Yo estoy llamándole a mis hermanos a que nos preparemos para la guerra. No vamos a tomar fusiles, no tomaremos armas convencionales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra el corazón de la vida y los lleva a los pies de Jesucristo. El poder de la palabra maravillosa. Y hablaremos de la oración y hablaremos de otras cosas muy interesantes. Así que Dios ha preparado una situación bastante fuerte, bastante enorme. Dice también en el versículo 12 al 17, y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, y cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Solamente quiero decirte, hermano, que Dios mismo saldrá en defensa nuestra. Dios mismo saldrá y peleará. Y cuando vean el trono de Dios, la ira del Cordero, se asustarán, querrán morir, querrán decirle a las rocas: caigan sobre nosotros y escondednos. Es que Dios tiene también algo muy especial para nosotros en nuestra vida. Nos va a proteger y nos va a llevar a la victoria final. Una victoria que concluirá cuando Cristo regrese del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y saldremos a encontrar al Señor, y regresaremos con todos los santos a la tierra, donde se establecerá la nueva Jerusalén, y viviremos con Dios para siempre. Hermanos, eso es maravilloso. Realmente me emociona cuando leo esta palabra del Señor. En el capítulo 7 sigue diciendo, del verso, para abreviar, verso 2 y 3 dice, después dice, vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía un sello del Dios vivo, clamando a gran voz a los 4 ángeles que les había dado poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Dios va a poner un sello en nuestras vidas, y el mundo conocerá con nuestra vida, con nuestro testimonio, que somos hijos de Dios, que caminamos a la luz del Cordero de Dios. Por eso dice la Escritura que Dios nos puso para ser sal de la tierra. No sal del cielo,
sal de la tierra para preservar la integridad en este mundo, y nos puso para ser luz del mundo, no luz del cielo. Y escuchen, no sal de la tierra simplemente, sino la sal de la tierra. La sal, esa partícula hay que colocarla. La sal de la tierra, no cualquier sal, sino la única que puede preservar de la corrupción la tierra. Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, son los cristianos que viven y encarnan los principios de Jesucristo. Y también dijo, no dijo que ustedes serán luz del mundo, dijo, serán la luz del mundo. Es decir, una luz que no tiene comparación con ninguna otra. Podemos nosotros estar venciendo siempre y teniéndola segura. Así que Dios tiene un remanente fiel que continúa con la tarea, que no tendrán temor. Son los vencedores, como he mencionado, no temen entregar sus vidas por causa de Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Del 9 al 17 me fascina ese capítulo. Es que estos capítulos de los sellos son maravillosos. Llega el verso 9 y dice estas palabras. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas de victoria en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Sí, viene tribulación, vendrá tribulación. Han salido de la gran tribulación, pero tiene una característica. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, con la cual nos compró. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así, hermanos míos, vamos a seguir hablando de este tema en el futuro, como dije, especialmente en el centro del pensamiento y liderazgo. Yo quisiera decirles, somos un pueblo vencedor. Somos un pueblo triunfante. Habrá tribulación, habrá persecución, sí. Tratarán de eliminarnos, pero no podrán. Yo conozco el último capítulo de la historia. El último capítulo puede leerlo en el capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis, y verás que los redimidos por la sangre de Jesucristo viviremos para siempre con el Señor y reinaremos con Cristo Jesús aquí en este mundo. Y en este mundo tendremos una relación muy grande con todo el universo. No sé cómo va a ser. Eso no me lo ha revelado el Señor. No lo ha revelado por su palabra todavía. Pero sé que desde la tierra tendremos conexión con el resto del universo de una manera muy especial. Yo quisiera en este día, antes de terminar con una analogía con el pueblo de Israel. Hay una profecía muy hermosa, muy linda, que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37 de Ezequiel. Miren lo que Dios le promete a Israel, y es lo mismo que Dios nos promete a nosotros. No hay una diferencia, porque a unos y a otros, por ellos Jesús los escogió para ser su pueblo. Ya hemos hablado de ello. Verso 1 del capítulo 37 al verso 10 dice, entonces, llamando, estoy mirando mal el pasaje, es Ezequiel, capítulo 37, perdón mis hermanos. Verso 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová,
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos míos, permítanme decirles, cuando miro la iglesia del Señor, en la voluntad del Señor, pareciera que es un cuerpo que no tiene vida, es un cuerpo que no hace absolutamente nada. Es la ilustración que tenemos de un campo de huesos secos que no tienen vida. Sí, fueron de Dios, pero no hay vida en ella, no marcha, no es un ejército listo para pelear. Yo quiero decirles, hermanos míos, yo en el nombre del Señor Jesucristo profetizo sobre el tabernáculo de la fe. Profetizo sobre la iglesia de Jesucristo, diciéndole a esos huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y cada uno de ustedes que empezará a buscar e encontrar el lugar que Dios le ha puesto en el cuerpo de Cristo. Y cuando esté puesto en ese lugar, listo, aunque no tengan vida, yo profetizo a la vez. Inmediatamente cuando esos pasos se den, Espíritu del Señor, ven sobre esos huesos, sobre esos cuerpos que ya se han formado, tienen piel, tienen carne, están ligados por coyuntura, pero no tienen vida. Espíritu, ven sobre ellos, y el Espíritu viene en el nombre de Jesucristo, y entonces vivirán y seremos un ejército en extremo. Sí, ese ejército que Dios está levantando y levantará para hacer frente a las tribulaciones que vienen, para hacer frente a las persecuciones que vienen, para hacer frente a esas circunstancias que se está planeando en el nuevo orden mundial. Yo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que el nuevo orden mundial terminará en fracaso completamente. Léanse Apocalipsis capítulo 17 y 18. La gran Babilonia será destruida para siempre. Eso que soñaron ellos de levantar un imperio, el único imperio que se levantará en el universo, en la tierra, será el imperio de Jesucristo. Él es nuestra única majestad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así, por eso Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, no tengan temor de lo que escuchan. Seamos sabios, seamos prudentes, pero no tengamos miedo, no tengamos temor. Temámosle solamente al Señor y caminemos en sus caminos, porque seremos un ejército lleno del Espíritu Santo y marcharemos sobre la tierra conquistando esta Colombia preciosa que le pertenece a Jesucristo. Las naciones que hubieran sido salvas, dice la Biblia, andarán a la luz de la nueva Jerusalén, de la iglesia, de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y yo tengo sueño muy especial, que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Colombia, va a discipular a Colombia, y Colombia estará entre las naciones que serán salvas para glorificar al Señor para siempre. Hermanos, en conclusión, quisiera leer unas palabras del profeta Jeremías, muy especiales en el capítulo 29. Hermanos, dijo así cuando estaban cautivos en Babilonia. Le dijo el Señor a la iglesia, a los redimidos por la sangre que ya somos redimidos por la sangre de Jesucristo, al pueblo de Dios. Verso 4 del capítulo 29.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multipliquéis allí. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, porque por ella... dice, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Eso es lo que tenemos que seguir adelante, trabajando sin ningún temor. El verso 8 dice, el pasaje del verso 8 en adelante, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y dice, escuche lo que Dios tiene para ti y para mí, para la iglesia de Jesucristo en esta hermosa nación, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jehová, entonces me invocaréis, dice el Señor, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones de la tierra. Dios lo está haciendo con Israel, con la aliyah, los que están regresando, y lo va a hacer con el pueblo de Dios. Un ejército grande en extremo se levanta, y ese ejército que hace la voluntad de Dios, Dios tiene grandes planes y propósitos para ti. Pero amado hermano y hermana, es necesario que caminemos a la luz de su voluntad, de su gracia. No temas, no temas. Habrá dificultades, sí, habrá muertos, muchos partirán, pero estaremos seguros, porque cuando Cristo regrese, Él volverá a traer tu vida aquí a la tierra. Y juntamente con los que estén en la tierra o estemos en ese momento, viviremos y reinaremos con Cristo para siempre. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias en este día. Señor, en este año que se aproxima, este nuevo año 2021, en el cual se nos ofrecen muchas amenazas para silenciarnos, para callarnos. Señor, yo he estado anunciando lo que viene, no para infundir temor, sino para infundir valor y decirle al pueblo, pueblo, no temas, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Y como decía Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Disfrutemos del tiempo que viene y no dejemos de pensar en ese cuerpo que se levantará de ese campo de huesos secos que asemeja en gran parte lo que es la vida del pueblo de Dios hoy, pero vendrá un día nuevo. Bendiciones y feliz año.